Buenas tardes, estimados amigos. Hoy es 11 de septiembre, son las 15:10 de la tarde y comenzamos con esta segunda parte del video que iniciáramos el 28 de agosto, relacionado o titulado El fin del régimen republicano y de la ficción democrática o de la patria. Esta es su segunda parte, es decir, que es una continuación del video anterior. Quería expresarle que los acontecimientos ocurridos en el país y que han ocurrido también en el mundo en el transcurso de estos 14 días de diferencia con el video anterior, me obligan a hacer algo de miscelánea y de comentarios conexos que probablemente a muchos les extrañará porque aparentemente no guardan relación con el tema, pero precisamente los traje para dar contexto del pasado y de lo que ocurre actualmente en función del título que hemos colocado: El fin del régimen republicano o el fin de la república y de la ficción democrática o de la patria. Es decir, o continúan el régimen republicano y la ficción democrática, o muere la patria. O muere la patria, o vive la patria y muere el régimen republicano y la ficción democrática. Creo que las existencias entre ambos son incompatibles, absolutamente incompatibles. Ya no tengo más duda, antes tenía algún poco de duda, pero ahora ya no me caben más dudas, son incompatibles. Acuérdense que habíamos introducido un ejemplo de Mafalda, de sus preocupaciones por la democracia, con esta caricatura que hemos presentado ya en el ejemplar anterior, que la reactualizamos porque tiene vigor permanente, diría. Y les recomendaría que no la olviden, que la rescaten y donde puedan ejemplifiquen estas cuestiones con Mafalda, porque si un dibujante del criterio de Quino pudo darse cuenta de tamaño problema, ¿cómo no se podrán dar cuenta personas que la juegan de más inteligentes, más educadas, más instruidas o más capacitadas? El video anterior tuvo el mismo título. Ustedes tienen acá en este otro slide la oportunidad de verlo a aquellos que no lo han visto. Está la dirección en color celeste, la dirección de YouTube para encontrar este video. Asimismo, les recomiendo los últimos videos relacionados previos que estuvieron relacionados con el Plan Andinia, la parte 1 y parte 2, con sus respectivas direcciones para encontrarlos en YouTube. Creo que eso es también muy importante en estas circunstancias tan tristes y tan aciagas que vive el país. De los temas que vamos a desarrollar hoy, les aclaro, está en color celeste lo que hemos tratado de desarrollar
en el video anterior, y lo que está en color amarillo, lo que pretendemos desarrollar en esta tarde. Alberdi y el nuevo país llamado Argentina, probables y amenazantes condicionantes externos, y sexto, apelación espiritual y moral. Como en oportunidad anterior, vuelvo a repetirles, a reiterarles mi convicción personal que le da marco a toda esta exposición, o mejor dicho, que pone los puntos de referencias de esta exposición, tanto históricos como políticos, económicos y también de la experiencia de vida. Decía así: reitero mi convicción al pueblo argentino que el pueblo argentino, comenzando por su abyecto, ignorante y corrupta clase dirigente, está profundamente enferma, espiritual, moral e intelectualmente. Y es muy probable que estas tres graves deficiencias inmateriales también nos han afectado e influyan negativamente en la condición física y en el equilibrio psicosocial de la población. En consecuencia, descreo que la clase dirigente tenga la capacidad y menos la grandeza de sacarnos de la actual y más grave crisis terminal que padecemos los argentinos. Lamentablemente, siempre estuvo ensimismada en sus propios intereses y codicia, y es incapaz de tener una mirada más allá que le permita reconocer el interés general de la nación, y mucho menos hacer la voluntad de Dios, como pedimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. En última instancia, nuestra guía espiritual y moral se sintetiza en esas pocas palabras de esa oración cuando nos dirigimos a Dios Padre: que se haga su voluntad. Y nosotros debemos contribuir a hacer la voluntad de Dios. En la medida que nosotros nos negamos a cumplir con la voluntad de Dios, estamos renegando de Dios, aunque no lo digamos explícitamente. Estamos renegando de su poder, de su condición omnipotente, de su condición de Padre de todo lo creado, de la creación. Por lo tanto, esto tiene, digamos, implicancias que van mucho más allá de las pocas y pobres preocupaciones materiales que nos acucian diariamente. Claro, todo ello no es percibido por la mayoría de las personas, porque hemos sido educados para lo material. Hemos sido educados para lo tangible, lo que se toca, lo que permite la vida material, la existencia humana. Todo lo demás al hombre moderno, al hombre de hoy, del 2025, y creo que va a ser peor en los años sucesivos, le importa un bledo las cuestiones espirituales y morales. Vamos al primer punto de esta tarde, que es el tercero de la exposición general del tema: el estado de partidos y la grave crisis de representación, junto con algunas misceláneas relacionadas a ambos aspectos.
Por ejemplo, y que tienen relación con lo que ya hemos expuesto en la parte 1 de este video, de este tema. Miren ustedes, tienen acá un cuadro. Le pido, señor director, que le ponga lo más grande que pueda, porque no es muy claro. Miren, nosotros hemos hablado y el tema nos hemos centrado en la crisis de representación de los partidos políticos. La elección del domingo pasado ha sido una muestra cabal de esa crisis de representación, cabal. Con solo mostrar este cuadro, analizarlo y relacionar los distintos ítems entre sí, nos tendrían que convencer de que toda otra explicación es superflua. Pero lamentablemente uno oye, pasado estos hechos del día domingo y aún que se repiten hoy todavía día a día, a la gente no le cae la ficha. No le cae la ficha. Yo no sé si hay una barrera invisible, no sé si es de naturaleza electrónica, magnética, geomagnética, no sé si es algo que está en el aire, algún componente que creo que no es solo en la Argentina, pero me refiero al caso argentino, que impide a los argentinos respirar, pensar. Respiran físicamente, pero no pueden pensar, no pueden relacionar, interrelacionar. Creo que hay no sé, no me puedo explicar por qué hay esa incapacidad para relacionar los distintos hechos y acontecimientos, y aún en un mismo proceso como es un proceso eleccionario. Miren, el total del padrón fue de 14.376.592 personas. Fueron a votar el 63%, 9.057.359 personas. No fueron a votar 5.319.233, 37% del padrón total. Los votos positivos, es decir, aquellos que votaron por alguien en las elecciones del domingo, sumaron 6.301.857. Es decir, el 69,6% de los que fueron a votar. 69,6%. Los votos negativos o votos blancos o votos anulados, fíjense la tremenda cantidad de gente que votó en blanco o anuló su voto. Esto sí es voluntario, es consciente. Estos 2.755.492 personas votaron, hicieron eso como un hecho voluntario, consciente. Desearon hacerlo, marcar. Eso es más grave que el ausentismo, a mi criterio, más decisivo que el ausentismo. Es decir, que si sumamos los que no fueron a votar, 5.319.000 y pico de personas, más le sumamos los votos blancos o anulados, 2.755.492 personas, eso hace un total que se llama en general voto negativo. Si uno al sumar los dos es de 8.074.725%, el 56% del padrón electoral.
calculen que fue a votar, que votó efectivamente el 63% y que votó negativamente el 56% del padrón electoral, en el sentido que votó en blanco o de exprofeso, voluntariamente decidió que se anulara su voto. Miren, ese 56%, compárenlo con los porcentajes que obtuvo Kicillof y Milei, o la lista de Kicillof o de Milei respectivamente. Es decir, que el total de votos negativos supera ampliamente a cualquiera de los dos, tanto a lo obtenido por el partido Fuerza Patria, 47,28%, como lo obtenido por la Alianza Libertaria conducida por Milei, 33,71%. Estimados amigos, esto realmente, nosotros en Patria Argentina, durante 20 años hemos estado predicando y trabajando cada 2 años en cada oportunidad de elecciones, tanto de este tipo, las que son de medio término, como las que son al término del periodo de 4 años. En todas no hemos faltado nunca en nuestra prédica para que vote en blanco o no vote o no vaya a votar. En realidad, señores, esas cifras que se alcanzaron el domingo, nosotros ni por las tapas pudimos llegar a que se aproximaran. Por eso le decía a algunos amigos días pasados que estos guarismos tan altos de voto negativo, de ausentismo, de voto en blanco o anulado, nunca lo pudimos lograr, nunca lo pudimos ni estar cerca. Y mi reflexión es que la vimos venir, acertamos, estábamos en lo cierto, pero estábamos fuera de oportunidad, no era esa la oportunidad. Forzamos la máquina, hicimos todo lo que pudimos a nuestro alcance, pero no llegó para que la gente comprendiera o se aproximara siquiera a los guarismos que se obtuvieron el día domingo pasado. Esto es un cuadrito que debería servir de advertencia a los buenos y sensatos argentinos. No le hablo a aquellos que militan en los partidos, creen que la democracia es el dogma más importante del hombre que vive sobre la tierra, porque eso se ha transformado en un dogma superior a los dogmas religiosos, en el caso de la religión católica. Es superior, es más avasallante, es más convincente. Sin embargo, ha costado muchos años la quiebra de la Argentina y ya estamos no solo en la quiebra, sino estamos al borde, en los bordes de la desintegración argentina. Esta es la consecuencia de este dogma de la aplicación ciega, irracional, irrestricta de las ideas del republicanismo y de la ficción democrática. Estas son las consecuencias. Pero sin embargo, ustedes van a ver en televisión cuando algún periodista les pregunta las paradas de ómnibus, de subte, en las terminales de trenes, etcétera, etcétera,
la gente no relaciona ni de cerca, no está ahí. Lo cual quiere decir que las cosas van a seguir empeorando y que todavía no hay quórum para modificar estos criterios que casi con 200 años de vigencia legal y jurídica en nuestro país no han podido ser modificados y que ha costado mucha sangre argentina, muchas vidas argentinas, en aras de la nada, en aras de la nada. Bueno, pasamos al siguiente slide. Este es un ejemplo, no se vayan a asustar que haya tomado una del diario Cao del señor Navarro. No es que estoy militando con el señor Navarro ni haciéndole propaganda, pero los hechos son objetivos. Los hechos no tienen nombre, son objetivos. El señor Navarro publica un Twitter o X de Lucas José Salín. Pareciera ser, según explica él verbalmente, se trata de un empresario mediano, de mediano e importante, más bien mediano. Y que este señor lamentablemente usa términos impropios para expresar algo públicamente. Pero esa es la realidad y hay que citarla en sus términos reales. Dice así: cagan en un balde y botan a los que les roban en la cara. Son burros, brutos, son pobres por cómo votan, pero están acostumbrados a que el patrón político les regale una chapa y con eso alcanza. El conurbano bonaerense es una cloaca en todo sentido. Hoy gana, bueno, no sé qué palabra es la que está, gana porque está interrumpida, dice no sé cuál sigue, los medios, los curros y el choreo. La casta debe ser, hoy gana la casta, refiriéndose a que el partido La Fuerza Patria representa para este sector la casta. Y bueno, a tomar decisiones, se ha dicho, esto es Argentina, que nunca entenderías. Le deseo a los bonaerenses 25% de inflación, desabastecimiento, más desnutrición infantil. Así la próxima aprenden a votar. Debe ser un típico militante mileísta, porque ese es el pensamiento que se está solidificado en la clase social media alta y rica. Se ha terminado, me parece, con esta campaña electoral y con las elecciones de este año, se ha terminado de solidificar los bandos plenamente, étnica, social y cultural y económicamente. Es decir, hay dos Argentinas. Una de los que son blancos, son instruidos, relativamente instruidos,
económicamente les va bien o aceptablemente, y tienen costumbres y comportamientos que difieren totalmente del resto de la población, que no le alcanza económicamente, que vive muy precariamente, como por ejemplo tener como inodoro un balde para hacer sus necesidades, que es una de las características, que son morochos, de pelo negro y tez no negra, pero sí morocho, que son argentinos nativos o descendientes o mestizos o vienen de un largo mestizaje con los indios y el español, y que es la mayoría de la población argentina. Precisamente esa clase social poco culta, poco cultivada, sin instrucción, han ido a la escuela muy elemental, han hecho recién ahora pareciera ser que están llegando a la universidad, y que es el sector oscuro racialmente de la Argentina, o pardo, digámoslo como se expresa también, ¿no? Esa división yo no la conocí de chico, ni en mi juventud, ni después cuando fui avanzando en edad y tuve la oportunidad de tener cientos o miles de personas que pasaron bajo mi mando en el ejército. Y evidentemente, en el ejército, personalmente, en mi experiencia, en general se veía gente parda. Los blancos no estaban en las unidades de combate o unidades de tropa, estaban más bien siempre acomodadas digamos, en comandos, en organizaciones militares cómodas, en centros de ciudades, en pueblos. No se mezclaban, no iban como estos otros argentinos comunes, los pardos, los negros, o los orcos, como los llama el señor Macri y los adoptó el señor Milei. Es decir, no es que no hubiera, había muy escasos, muy escasos. Pero no había esas diferencias, no se sentían. Y he visto convivir gente de los dos tipos, aquellos pocos que hicieron el servicio militar obligatorio y que les tocó ir a una unidad de tropa. Pero bueno, recién ahora esto se ha solidificado a partir de las últimas 2 décadas. Claramente, y ahora creo que se ha consumado esa solidificación de esos dos grupos humanos en la Argentina. Veamos este otro gráfico, que también explica parte de los descontentos existentes hasta ahora con el gobierno de Milei, muy importante, y lo que ha pasado ahora con las elecciones y con lo que va a pasar con los vetos al presupuesto destinado a la educación. Esta es la evolución del salario real de los docentes y no docentes universitarios. Realmente ha descendido un 30% su capacidad adquisitiva, 30%. Y es así, y esto se lo explico
textualmente como fue presentado en el slide original, en el video de YouTube, que entre diciembre del 2023 y julio del 2025, los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales se incrementaron 128,49%, mientras que en el mismo periodo la variación del índice de precio al consumidor IPC fue del 220,45. 220,45. Prácticamente 100% de diferencia. Es una terrible pérdida. Perdieron un tercio de sus ingresos entre diciembre del 2023 y julio del 2025. Ahora hay otra amenaza nuevamente de veto. Así que ustedes se imaginan que esta segunda vuelta las cosas pueden tener otra tonalidad respecto a la forma de expresarse de esta gente que fue afectada, más la acción y la actividad de los miles de estudiantes que van a acompañar las protestas de los docentes y no docentes. Por eso no se ve nada bien todo esto. Por eso muchos en estas horas estuvieron hablando de que están preparando un golpe. El golpe, en el siguiente slide, señor director, más o menos lo sintetizan con el otro. Los grafican con estas características. Es decir, para pudrirla antes de octubre o hasta octubre. Marchas violentas en la calle, toma de facultades, gobernadores que no responden, voltear vetos en el Congreso, paro de la CGT como pregunta, y ahí está, el gobierno vetó la ley de financiamiento universitario. Este atribuido golpe al peronismo, a la Fuerza Patria, a sectores del kirchnerismo, etcétera, etcétera, se está trabajando, creo que desde la misma noche del domingo. Como no han inventado nada, nada de eso me parece extraño. Ese es el camino que venía intensificándose en cualquiera de esos rubros que están citados ahí en el slide. Así que debemos pensar que la situación se va a tornar complicada en lo sucesivo hasta el 26 de octubre y después como consecuencia del resultado. Todo indicaría, por sentido común, no por datos, de que nuevamente volvería a ganar Fuerza Patria, es decir, el peronismo, kirchnerismo, progresismo. Esa trilogía, digamos, que haya tenido responsabilidades y tiene responsabilidades en la situación actual, porque de esa herencia vienen estos vientos huracanados que vamos a soportar, estos vientos sociales y políticos que vamos a soportar en el futuro. Así es, estimados amigos. Estas son las misceláneas relacionadas con lo que vamos a desarrollar hoy y con los que se desarrollaron en el video anterior. Por eso les vuelvo a decir, a repetir, el slide donde yo les hablaba sobre
hacia el caos y la anarquía, que no es el golpe. El caos y la anarquía es un estadio superior, más grave, más complejo, de graves, mucho más graves consecuencias que la de un golpe. Yo creo que golpe no hay quien pueda darlo. Algunos creen que los militares podrían dar un golpe. Miren, no tengo datos, pero sáquense de la cabeza que los militares puedan hacer eso. Desgraciadamente han destruido las Fuerzas Armadas y no creo que tengan capacidad para encarar una aventura de ese tipo, y menos en la situación en que el país se encuentra ahora, que no es la misma que la de la década del 60, fines del 60 y del 70. Yo les diría que es peor, aunque no se vean todavía bandas armadas ejecutando a policías, gendarmes, militares, agentes de inteligencia, etcétera, etcétera. Y en tal sentido les digo, estamos al borde de la tragedia, consecuencia de la profunda enfermedad espiritual, moral, intelectual, descerebramiento, también yo la llamo, y material de los argentinos. Es completa la enfermedad que sufrimos, en todos los planos, en todos los ámbitos. Todo ello fue resultado de la destrucción de la identidad nacional argentina, originaria. Vuelvo a repetir, la identidad nacional originaria de la Argentina, por obra de la cultura liberal masónica. La principal y más grave responsable de esta situación y de esta tragedia, la que progresivamente fue sustituyendo los valores originarios con que se estructuró la cultura nacional desde su fundación colonial, marcada históricamente y en el tiempo, para darle una fecha, con la fundación de Santiago del Estero en 1550. Esta quiebra de la continuidad histórica aconteció particularmente a partir de la derrota de Caseros, cuando el liberalismo y la masonería tomaron el control político, cultural, religioso y económico-financiero del país. Esta es la frutilla del postre de las consecuencias de Caseros en 1852. Lamentablemente esa es la verdad. Lamentablemente esa es la verdad. Yo sé que hay muchos que repudiarán lo que yo estoy diciendo, pero estoy completamente seguro de que tengo razón, porque ellos no tienen razones que esgrimir ahora para mostrar nada. Bueno, estimados amigos, hacemos un paréntesis, una breve interrupción y ya volvemos con la otra parte de esta exposición. Muchas gracias. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida.
Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TeleV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleV1, toda la verdad primero. Estimados amigos, seguimos ahora con otro punto del desarrollo previsto para hoy. Su título es Juan Bautista Alberdi, el teórico e ideólogo que diseñó y fabricó un nuevo país para un nuevo pueblo. Así, textual de sus palabras, de las palabras que él insertó en su libro y en varias de sus obras. Ese fue el concepto fundacional del liberalismo masónico que se apoderó y controló los destinos de la Argentina a partir de 1852. Eso está más que nada escrito o sintetizado o expresado en el famoso libro de preconstitucional de Alberdi, Las bases y punto de partida para la organización política de la República Argentina. Eso fue publicado ni bien terminada la batalla de Caseros y comenzados los preparativos para reunir al Congreso Constituyente en San Nicolás en 1853. Precisamente fue Juan Bautista Alberdi, la siguiente director, el teórico e ideólogo que diseñó y fundamentó la arquitectura cultural e intelectual que daría comienzo a la fabricación de un nuevo país para un nuevo pueblo. Alberdi no hablaba de constituir una organización política, jurídica y social para la nación argentina que ya existía, que ya había nacido, que era continuidad de la colonia española del Virreinato del Río de la Plata. No, él se propuso crear algo nuevo, algo distinto, algo diferente de lo que ya existía casi 300 años antes. Mire usted, casi 300 años. Él diseñó algo que había que construir para ese nuevo país.
y para un nuevo pueblo, que después dice en la continuación de esta frase que todavía no existía, que ya lo vamos a ver con más detalle en una cita siguiente. Todo ello en función exclusivamente de sus moldes ideológicos liberal-masónicos, cuyos objetivos fueron, primero, romper la continuidad histórica y cultural indo-hispanoamericana, indo-hispano-católica, e iniciar un proceso de aculturación por la imposición de un nuevo modelo cultural basado en el laicismo, el utilitarismo, el positivismo, etc. Es decir, imponiendo los contenidos ideológicos y culturales sostenidos por la masonería internacional. Por la masonería internacional. Segundo, eliminar o reducir la población criolla por considerársela ideológicamente inepta mediante la metodología que hoy se conoce como limpieza étnica, la que se aplicó intensa y rigurosamente en décadas posteriores. Al mismo tiempo, impulsó decisivamente el reemplazo de la población criolla o nativa eliminada por población extranjera, preferentemente anglosajona o nórdica. Entregar la riqueza y la capacidad productiva del país al capital extranjero. Esto recuadrado en un marco de oro. Esto era vital, esencial. Era el verdadero leitmotiv, probablemente, de sus patrones del señor Alberdi. Entregar la riqueza y la capacidad productiva del país al capital extranjero. Imponer los supuestos ideológicos, económicos del liberalismo capitalista como dogma indiscutible e inamovible. Dogma. No criterios, no pensamiento, dogma, indiscutible e inamovible. Antes que dar ejemplo, fíjense alrededor, fíjense las propuestas del señor Milei. Él pretende asumir en su naturaleza, sin distorsiones, sin desviaciones, sin nada que las desvirtúe, precisamente esta idea de imponer los presupuestos ideológicos, económicos del liberalismo capitalista, y los impuso como un dogma. Este dogma está más arraigado en la mente de los argentinos y en el espíritu argentino que el dogma de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los cuatro objetivos que se fijó el Señor y que trasunta de su obra. Y podría agregarse un quinto: usar de la Argentina histórica, la Argentina que ya existía antes de 1852 y de 1810, desde el origen de la colonia. Usar a la Argentina histórica solamente sus insignias, esto está entre comillas, son palabras textuales del señor Albert. Solo sus insignias, sus símbolos y el tipo nacional para encuadrar al nuevo pueblo que habría de habitar el territorio argentino y que todavía en ese momento no lo habitaba, no estaba aquí, no estaba presente en estas tierras.
Fíjese el atrevimiento y la estupidez intelectual de los argentinos triunfantes en Caseros de esa época. ¿De qué forma estaban ideologizados? La masonería argentina, confesión de parte, relevo de prueba, revela, sin ninguna explicación o prueba adicional, su responsabilidad en alcanzar el primer objetivo de los señalados más arriba. Y lo ha hecho públicamente. Vamos a hablar ahora de ese nuevo país llamado Argentina. Yo tuve la suerte de conocer y de tratar a través de los centros cívicos patrióticos cuando íbamos a Córdoba a partir del año 2000, 2001, 2002, y ahí ya con mucha regularidad, al doctor Carlos Antonio Casermeiro. Y especialmente un artículo que nosotros lo hemos publicado en Patria Argentina, en el boletín del Centro Cívico Patriótico número 214, del 12 de noviembre del 2015. Patria Argentina del 2015, número 326. Creo que es el mejor trabajo y las mejores conversaciones que pude obtener sobre este personaje, el señor Alberdi. Respecto al quinto y último punto que yo citara anteriormente, Juan Bautista Alberdi, en las conclusiones de su libro Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, según su Constitución de 1853, afirma: póngalo nomás, señor el director, el anterior. Este es el boletín del Centro Cívico Patriótico número 214 de noviembre del 2015. Ahí está contenido este trabajo de este señor, una síntesis. Y realmente es una obra muy reveladora para los que no habíamos tenido oportunidad de frecuentar esta literatura masónica liberal. Pero ha sido todo un hallazgo para mí personalmente y para muchas personas a las que ayudamos a salir de los engaños en que se encontraba. El doctor Casermeiro era profesor de Filosofía del Derecho y de Historia Argentina en el Colegio de Montserrat, un afamado colegio y el más antiguo colegio secundario, porque fue el primero que hubo en Argentina, y era fiel a esa tradición de la que hacía gala ese colegio desde su origen. Dice Alberdi respecto a este nuevo país llamado Argentina: el 21, señor director. La ociosidad de raza, la ineptitud hereditaria para la industria y la libertad no acabarán con prédicas y admoniciones, acabarán por la presencia estimulante de poblaciones activas, formadas en el trabajo mediante un periodo más o menos dilatado, no de un día para otro. El pueblo que ha de realizar hasta su última consecuencia el régimen de la Confederación, sobre la cual nos hemos referido hace unos minutos, acaba de darse
acaba de darse, está por existir, no es el presente, es decir, no existe en ese presente, no existía en ese momento. Y justamente es sabia la Constitución moderna por haberse combinado para formar la futura República Argentina. La futura República Argentina. Es decir, todavía no éramos una república. No estaba formada la república en su criterio de Alberdi. Y justamente es sabia la Constitución moderna por haberse combinado para formar la futura República Argentina. Darle la insignia, el tipo nacional, el nombre argentino, será el medio de salvar a la posteridad de la patria de los peligros que ofrece a los nuevos estados de Sudamérica. El progreso invasor y absorbente de razas viriles y emprendedoras de origen septentrional, es decir, del norte del mundo, del hemisferio norte. Llámese Europa o lo que era más deseado por Alberdi, los anglosajones y los nórdicos. Su propósito no estaba desacertado, porque eso está ocurriendo ahora. Se impusieron, no lo pudo evitar con su tan mentada constitución y toda su ideología y la producción literaria, política, sociológica con que nos inundó Alberdi. Pero se equivocó en el método, se equivocó en los instrumentos que eligió. Eligió tomar los instrumentos y los métodos y las prácticas de esa población que él pretendía que viniera y ocupara la Argentina, que es la que hoy está explotando el mundo y ha explotado durante todo el siglo XIX, XX y lo que va de este siglo. Por eso, él lo que saca de la Argentina histórica es la insignia, será la bandera, la escarapela, el himno nacional, el tipo nacional, bueno, algún tipo de costumbre que ya estaba pública, tradicional, practicada por la masa de la población nativa, el nombre argentino, es decir, el nombre de la Argentina, como el nombre de la República. Y él creía que con eso estaba salvando la patria, estaba salvando los símbolos, o quería hacer perdurar los símbolos, pero el contenido era otro. Él iba a vaciar, pretendía vaciar el contenido humano y cultural y religioso de la Argentina fundada originariamente, vaciarlo de eso y llenarlo con el contenido de los extranjeros que debían habitar el suelo argentino. Eso está en la página 305. Es textual. Sigamos. Es a todas luces evidente que lo que sigue a Casero no es la continuidad de la Argentina histórica y tradicional, sino una futura República Argentina, como está ahí y como él los coloca, entre comillas. Una nueva Argentina. Es otra Argentina, no es la continuidad de la anterior. La continuidad de la anterior es solamente en lo simbólico, pero no en su esencia, que todavía no existía, no había eso. No existía, no tenía existencia cultural, ideológica, física, nada, no estaban todavía. Cuando se cumplieron los supuestos señalados en los 4 primeros puntos ya señalados en la primera parte de esta exposición. El epílogo de lo hasta aquí comentado puede condensarse en los famosos y conocidos consejos de Sarmiento a Mitre del 20 de septiembre
de 1861, después de la batalla de Pavón. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de un seres humanos. Y agrega, no deje cicatrizar la herida de Pavón. Urquiza debe desaparecer de la escena, cueste lo que cueste. Southampton, la ciudad donde se había asilado Rosas, o la horca. Esos eran los consejos pacíficos de elevada cultura humana que daba Sarmiento a Urquiza. Y seguimos, y terminamos este punto del nuevo país. Y días después le reitera, reitera Sarmiento a Urquiza, ha hecho usted escuela militar, y como esta escuela es la que yo prefiero, ciencia y palos, quisiera que las luces y talento del maestro sean recompensados, deseándole nuevos y más decididos triunfos y la gloria de restablecer en toda la República el predominio de la clase culta, anulando el levantamiento de las masas, que era la clase inculta, los negros, los orcos, todo eso que hoy se rememora y se reactualiza con más fuerza ahora. Mi amigo, su servidor, afectuosamente. Bueno, estimado amigo, esto es un poco triste tener que hablar de estas cosas, ¿no? Pero bueno, hay que decir, la verdad hay que decirla, aunque sea hiriente. Pasamos al punto quinto, problemas y amenazantes condicionantes. Bueno, esto es muy gráfico. La primera amenaza es el imperio conquistado, que es los Estados Unidos. La segunda amenaza, pero en orden descendente, digamos, pero no en orden de importancia, creo que en orden de importancia es la primera, es el de Israel Lobby. Este es un libro de dos autores de origen judío, profesores de la universidad, eran profesores de la Universidad de Harvard y de Chicago, el señor Mearsheimer y el doctor Walt, los doctores Mearsheimer y Walt. Al doctor Mearsheimer ustedes pueden verlo en YouTube porque normalmente él aparece en reportajes 1 o 2 veces por semana. Al doctor Walt es menos, pero es siempre citado y se nota que trabaja todavía, a pesar de que este libro tiene muchos años. Acá fue totalmente desconocido, tuvimos que hacer publicaciones especiales, hasta el punto de admirarnos que el diario La Nación precisamente publicara una nota diciendo que había salido esta denuncia contra el lobby de Israel y su influencia en la política norteamericana. De ahí deviene que yo lo haya designado a partir de ese momento y unos meses más después de estudiar otra bibliografía, el imperio conquistado. Por eso ustedes ven ese tipo de bandera distorsionada, pero que debe ser interpretada, esa estrella de David y ese resplandor alrededor digamos, de la estrella, como el factor dominante espiritual, y yo digo que materialmente
más que nada en estos momentos o en este último año, que domina completamente la política exterior norteamericana, a la que se adhirió y se adhiere el señor presidente de la Nación, ese topo que vino a destruir el Estado Nacional y que ustedes lo ven acá en una fotografía que publica La Voz de Córdoba, en la cual expone la denuncia de Irán, una queja formal a la Argentina y al presidente Javier Milei por su alineamiento con el Estado de Israel completo y con el Estado norteamericano. Y se lo ve al señor Milei portando o exhibiendo o teniendo en sus manos como abanderado la bandera de Israel. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que dice el señor Milei en ese sentido de que él se considera que lo dijo públicamente a todo el país y al mundo de que era el topo que venía a destruir el Estado. Y lo está haciendo. Está cumpliendo su misión. ¿Quién le dio la misión esa? ¿Quiénes son los que le dieron? Le asignaron esa misión. A mí no me cabe duda que tiene relación con estos dos entidades. El lobby Israel y el Estado norteamericano, que está bajo control del lobby Israel, como lo dijo y fue reproducido muchísimas veces el general Sharon a sus copartidarios en una reunión del Knesset en Israel, es la Cámara Legislativa, le dijo: no teman, cuando hablamos de Estados Unidos, o yo hablo de Estados Unidos, cuando hacemos algo, que Estados Unidos así, a Estados Unidos allá, que le puede gustar, que puede interferir, que puede sacarnos el apoyo. Y él les dijo: no se preocupen, Israel controla a Estados Unidos. Y eso nunca fue desmentido. Nunca fue desmentido. Bueno, acá tenemos, hablando de Israel, un ataque contra el equipo negociador de Hamás en la capital de Qatar que mata a 6 personas. Eso fue el 9 de septiembre, hace 2 días. Es la nueva metodología de exterminio de sus enemigos. Atacó un Estado extranjero, sin permiso, sin autorización, en un lugar donde estaban reunidos, discutiendo una propuesta norteamericana de paz para Gaza, miembros de la conducción de Hamás, que estaban bajo la protección del Estado de Qatar. Bueno, ustedes tienen ahí está el resultado. Ese es el resultado. Se atribuye la capacidad o el derecho de bombardear a cualquiera y a cualquiera de nosotros el día que estemos molestando o que estemos o seamos un obstáculo contra sus intereses políticos u objetivos militares. Ahí está. Ese es el resultado. Es el otro resultado. El que crea que está exento de eso, no temo ya en decir, y discúlpenme el término porque es un poco fuerte, es un estúpido. Es un estúpido.
Y ese sí que está descerebrado. Por eso, esta otra ilustración tiene que ver con todo lo expresado hasta ahora sobre este problema. En principio, el problema del dinero, la idolatría del dinero, la dependencia total que tiene el mundo de los poderes del dinero internacional o del poder internacional del dinero, como lo llamó el Papa Pío XI en 1931, al imperialismo internacional del dinero, lo consideró una categoría política. Nadie recogió el guante, nadie lo incorporó como un hecho político real de la realidad política mundial. Y realmente el Papa tenía razón, tiene razón. Sigue siendo el imperialismo internacional del dinero el que domina todos los estados. Hoy en la actualidad domina todos los estados. Y no sabemos hasta ahora cómo juega cada estado en su dependencia con ese poder internacional del dinero. Porque todo el mundo ha entrado en la idolatría de Mamón. Todo el mundo. Por eso representamos al mundo enrejado, encarcelado por el poder del dinero, cerrado por un candado como el mejor carcelero que tiene. Nosotros obviamente ya somos dependientes del Fondo Monetario Internacional, que es una articulación o una dependencia o una sección de ese imperialismo internacional del dinero. Y que en este momento las disputas entre distintos estados y sectores de ese imperialismo están poniendo en peligro la existencia misma del mundo, de la raza humana, de la existencia humana en el planeta Tierra, ante la eventualidad de una guerra nuclear. Están en lucha para saber quién es el que manda. Esto demandaría muchas más explicaciones, pero vaya así como síntesis. Bueno, hago para terminar una breve apelación espiritual y moral, porque esto no tiene solución económica exclusivamente, ni solución política, ni solución social. Esto es más espiritual y moral que de estas disciplinas económica, política, social y otras que puedan ser agregadas. Y es una reflexión como una especie de repaso. El número 29, señor director. La Argentina atraviesa actualmente por la hora más trágica de su historia e inexorablemente el país se enfrentará al futuro más incierto de su existencia. Y en mi opinión, eso será no a largo plazo, a corto plazo a mi entender. De continuar esta grave declinación más temprano que tarde, la Argentina podrá terminar o desintegrada en varias neocolonias dependientes de los imperios de turno, o bien se refunda conforme a sus principios fundacionales, originales, idiosincrasia, identidad y tradición cultural nacional, iniciada en 1553 con la fundación de Santiago del Estero hace 472 años, e interrumpida su continuidad con la derrota de Caseros en 1852, hace 173 años. En las últimas 5 décadas de pronunciada decadencia espiritual,
moral y material, el concepto y la palabra patria fueron casi totalmente borradas de la memoria colectiva, del sentimiento y del alma colectiva de los argentinos, juntamente con la pérdida de su identidad y de su conciencia nacional, de su voluntad de ser lo que se debe ser y no lo que otras potencias más poderosas pretenden que seamos. Es decir, tenemos que ser lo que debemos ser y no lo que quieren otras potencias más poderosas que quieren subordinarnos a sus intereses, a sus caprichos y a su idiosincrasia. Y eso no es descabellado, porque los argentinos, queridos compatriotas, hemos perdido casi la totalidad del poder nacional. Los argentinos hemos olvidado que, como las demás naciones, nuestra patria es una creación única y específica de Dios. Pero los argentinos hemos abandonado y rechazado a Dios, nuestro Señor, y adoramos a otros dioses mundanos, entre ellos, como les dije recién, al dinero, a Mamón. Hemos reemplazado la adoración a Dios por la adoración al dinero, a Mamón. No podemos reconquistar ni restaurar la patria en la plenitud de su ser si no edificamos nuestro pensamiento y no obramos conforme a la voluntad de Dios, de Cristo, nuestro Señor, que es nuestro único y verdadero Señor. Desde Casero, 1852, hasta nuestros días, salvo unos fugaces destellos, fuimos dominados por la cultura del liberalismo masónico, el mamonismo, el dios caldeo Mamón, el anticatolicismo y por los sectores antiargentinos y antinacionales que nunca se creyeron capaces de ser protagonistas y constructores de un país independiente y soberano. Sí, efectivamente, me refiero a esos argentinos que, habiendo nacido en la Argentina y con ciudadanía argentina, nunca se sintieron capaces de autogobernarse, nunca creyeron que podíamos autogestionarnos, autogobernarnos, autodecidirnos. Siempre fueron los peones y se creyeron peones. Vaya a saber por qué espíritu de incapacidad o de inferioridad. Nuestra esperanza es que las nuevas generaciones recojan la posta y levanten el mandato del patriotismo, sobre todo contra los perdularios que siempre adoraron el becerro de oro y cuyo lema fue y sigue siendo habilidad y riqueza. Esta está inserto en una carta de Vicente López al general San Martín de enero de 1830. Estas son las dos banderas, los dos estandartes, los dos objetivos que nos conducen hacia destinos diferentes. El primero, patriotismo sobre todo, hacia la reconquista y restauración de la patria, en la plenitud de su ser, de lo que debe ser, conforme a la voluntad de Dios nuestro Señor. El segundo, habilidad y riqueza,
nos conduce a la desaparición e inexistencia, al fin de la Argentina. La Argentina está inerme frente a los poderes internacionales del dinero y de la fuerza, casi disuelta su identidad nacional, quebrada su voluntad de resistir. Vivimos entretenidos en disputas internas y vivimos entretenidos y en necedades. No somos capaces de detectar a los enemigos de la patria debido a la ceguera ideológica que la asfixia, y estamos prolijamente expoliados económicamente por el pago de la deuda externa y esclavizados al poder del dinero y a la usura internacional. Frente a esta trágica opción, la Argentina debe despertar o perecer. Cada uno de nosotros decidirá si cumple o no con su deber. Como corolario a esto y contrario a este destino que parece ya marcado por los adoradores de Mamón y del dinero, yo próximamente voy a comentar sobre estas obras que les pongo las tapas o una imagen muy sintética. La siguiente, señor director. No, la número 35. El primero, a la izquierda, es el libro, la tapa del libro Doctrina de Acción Contrarrevolucionaria, del coronel francés Chateau-Joubert. Esto fue editado, ya tiene muchos años. Esto habrá sido editado en los principios de los años 70. Este coronel francés, un católico y un miembro del ejército francés, luchó en Argelia y se unió al general Salan en la OAS, resistiendo la entrega, la entrega que hacía Francia de Argelia en su independencia como colonia. Podrá discutirse eso, no hay duda que eso es motivo de discusión y de opinión. Pero lo que el coronel Chateau-Joubert coloca en su libro, trata en su libro, es precisamente más que la discusión sobre filosófica, política y social de si correspondía o no entregar la independencia a Argelia, es la descripción de las situaciones que se planteaban entre los oficiales franceses y entre los partidarios de una Argelia francesa y los métodos que emplearon para articular una resistencia a esa decisión del entonces presidente de Gaulle. Puede ser que hayan estado equivocados políticamente, yo no he entrado en esa disputa porque no soy francés y no tengo interés en dictaminar sobre las realidades de un país extranjero. Nada me mueve, me motiva para eso. Pero sí me interesan los métodos, las aplicaciones que hicieron, las artimañas que usaron, los recursos que utilizaron para organizar a la gente en un momento de total confusión, en un momento de anarquía y de caos, como fue la guerra de Argelia, que fue, en última instancia, nuestra guerra subversiva, no fue tomada de Argelia. Probablemente las experiencias
que sacaron las potencias imperiales hicieron que acá se librara un equivalente a la guerra de Argelia para que ellos pudieran obtener sus fines con las organizaciones subversivas de ese momento. Y que no me extrañaría a mí, y tengo evidencias de que algunas de esas organizaciones subversivas y terroristas o guerrilleras fueron alentadas y dirigidas y entusiasmadas por potencias extranjeras, que no eran precisamente comunistas, eran capitalistas, nuestros amigos capitalistas del Occidente. Bueno, ese es motivo de otro punto y que todavía tengo en investigación y que espero poder concluirlo antes de morir. La otra imagen que hacer las redes, yo extraje del libro de Chateau-Joubert que ustedes ven a la izquierda, extraje aquellas aplicaciones o desarrollos organizativos que hicieron para enfrentar esa situación tan caótica, tan confusa que vivieron los franceses en Argelia y también los franceses en Francia respecto al destino de Argelia, pero que motivó una lucha interna, una guerra civil, de hecho. Y ahí yo rescato este concepto de las redes, que es muy anterior a las redes de Internet. Es un criterio muy superior, muy anterior y con fines absolutamente distintos, y que están destinadas precisamente a combatir y neutralizar la ideología, la falsa ideología de los partidos políticos y de la partidocracia como elemento insustituible, indispensable, sin la cual no puede haber organización política. Creo que vale la pena leerlo, vale la pena sacar sus experiencias, vale la pena apreciar sus enseñanzas. Y la tercera imagen es una entrevista que le hacen a un hombre que fue muy cercano al coronel Chateau-Joubert, que ya había fallecido hace ya bastante tiempo, el señor Christian Lagrave, que lo conoció en esa época en que el coronel estaba en ejercicio de todas estas actividades y que debió exilarse en España clandestinamente después con la derrota de la OAS. Donde él, porque lo que realmente plantea Chateau-Joubert es la confrontación, la gran confrontación cultural, civilizatoria, económica, financiera, política, organizativa, filosófica, ética, moral, espiritual, que se planteó realmente detrás de esa confrontación entre franceses o entre franceses y argelinos, que fue la confrontación de la revolución y la contrarrevolución. Por supuesto, el general Chateau-Joubert participaba en el bando o en la facción de la contrarrevolución. Diría que separadamente, ¿no? Y en el tiempo y también en las realidades, pues las realidades eran otras en esa época, de alguna manera Chateau-Joubert en algo representa o en algo asume algunas de las ideas del general Liniers acá en el Río de la Plata. Bueno, con esto sería, digamos, ¿cómo, con qué, de qué forma podemos reemplazar
toda esta ideología y la parafernalia de instituciones y de ficciones que la masonería liberal capitalista nos ha metido en la cabeza durante 172 años. Es una cuestión que habrá que comprobar o probar y habrá que practicarla o experimentarla, porque además es una actividad privada, entre privados, que no requiere ninguna aprobación pública. Bueno, señores, les recuerdo lo que siempre decía el padre Membiel, mejor dicho, lo que profetizó el padre Membiel 2 días antes de su muerte, que la Argentina no tiene solución humana, aunque sobrenaturalmente sí. Pero él, vuelvo a repetir y hago esta aclaración, confiaba en esa, apoyo sobrenatural de Dios sobre los argentinos, en la fe y en en el amor y en la devoción que los argentinos hemos profesado a la protección de la Santísima Virgen María Inmaculada, desde el origen mismo de la patria, en las épocas en que se fundó Santiago del Estero. Tengamos en cuenta eso, porque sin Dios nada podemos hacer. Para Dios nada es imposible, pero sin Dios nada podemos hacer. Y finalmente los invito una vez más a rezar esta oración de la Santa Cruz de San Benito, precisamente para alejar de nosotros las influencias, acechanzas y tentaciones de Satanás sobre el destino de cada uno de los argentinos y de la patria en su totalidad. La Santa Cruz sea mi luz y mi faro, no sea el demonio mi guía. Fuera Satanás, va de retro Satanás, no me aconsejes vanidades, tú solo brindas cosas malas, bebe tú esos venenos. Y finalmente, apelar como un grito que sale de nuestro corazón, impotente hoy ante las realidades que vivimos, apelando y diciendo como ruego final, Sagrado Corazón, salva al pueblo argentino. Muchísimas gracias, queridos amigos y compatriotas. Les pido nada más que recuerden que hagan toda la difusión posible de estos temas y que no nos olvidemos de invocar a Dios y a su Santísima Madre para la tarea diaria, para la consigna diaria, de lo más ínfimo a lo más supremo. Acordémonos de Dios, roguemos a Dios, pidamos auxilio, pidamos ayuda, pero antes que eso hay que obedecer a Dios en sus mandamientos, en sus mandatos, en todo lo que ha ordenado a los fines del Espíritu y de la salvación de los hombres. Muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta pronto.